La primera edad del Sol de la Tierra Media, también conocida en El Señor de los Anillos como los Días Antiguos, es una de las etapas iniciales dentro del universo de la Tierra Media. Concretamente, son los sucesos que Tolkien empieza a escribir en su juventud y que irían dando forma y retocando casi hasta su muerte. La primera edad se estima que abarca unos 590 años naturales. Podemos encontrar mucha información de ella en el Silmarillion, un libro de compleja lectura publicado póstumamente por Christopher Tolkien, tercer hijo del autor. La trama de la primera edad gira en torno a los Silmarils, joyas hechas por el elfo Fëanor, el más poderoso de todos los hijos de Ilúvatar. Y en las primeras páginas del libro encontramos capítulos que explican la creación y orden del mundo, ya que la primera edad viene precedida por la destrucción de los dos árboles de Valinor, a manos de los villanos de la historia. Melkor, el primer señor oscuro que más adelante sería conocido como Morgoth, que fue el maestro de Sauron, y su acompañante, la araña Ungoliant. El caso es que la luz de los dos árboles sagrados había sido en parte almacenada en los tres Silmarils de Fëanor, y los Valar, seres supremos de Arda, le rogaron que los utilizara para resucitar los árboles marchitos. Pero Fëanor se negó a arruinar sus preciadas creaciones, pues anteriormente Morgoth le había persuadido para desconfiar de los Valar, y aprovechando entonces la oscuridad creada tras la destrucción de los árboles, el Señor Oscuro arrasó la ciudad de Formenor, donde reinaba Finwë, rey de los elfos Noldor y padre de Fëanor. Y allí Morgoth le dio muerte al rey elfo y robó entonces todos los tesoros de la ciudad, incluyendo los Silmarils. Con esta premisa Fëanor alzaría a gran parte de los elfos Noldor en venganza por la muerte de su padre, y comienzan las guerras de Beleriand, en las que el pueblo de los Noldor abandonó las tierras imperecederas para librarse del dominio de los Valar, pero serían exiliados allí más tarde por esto, ya que Fëanor tomó por la fuerza los barcos de los elfos Teleri, provocando la primera matanza entre elfos y elfos, que sería causa de dicho destierro de las tierras de Valinor. Morgoth se encontraba sentado en el norte del continente, congregando tropas en su fortaleza de Angband, mientras que los pueblos libres se establecieron en las zonas del sur, y hombres y elfos formaron el grueso de las filas contra Morgoth, mientras que los enanos se mantuvieron más al margen, excepto en algunas ocasiones. Los elfos Noldor tendrían como principales instigadores de la guerra a Fëanor y a sus 7 hijos, que habían jurado perseguir y atacar a cualquiera que poseyera los Silmarils y no accediese a devolverlos. Y se narra que 5 grandes y terribles batallas asolaron las tierras de Beleriand. Las 2 primeras batallas formaron parte del primer intento de Morgoth por conquistar Beleriand, y en la primera, sin contar con la participación de los Noldor de Fëanor, que aún no habían llegado, Morgoth haría frente a las tropas del rey Thingol de Doriath, de los elfos Sindar, y el Señor Oscuro enviaría a 3 ejércitos de orcos para acorralar a Thingol, que contaba como aliado a Denethor, rey de los elfos verdes de Osirian, del país de los bosques de los 7 ríos. Thingol y sus fuerzas masacraron por el flanco oriental a los orcos, ya que contaban con espadas y armaduras fabricadas por los enanos de una extraordinaria calidad. Pero Denethor resultó muerto ya que sus equipos eran de madera, pues los elfos verdes eran pacíficos. Sin embargo, Thingol alcanzó la victoria y los orcos se retiraron, solo para ser exterminados por un ejército de enanos que bajaba a cortarles el paso, mientras que el segundo ejército fue vencido por las tropas de Círdan, carpintero de barcos. Tras la llegada de los Noldor al continente, se produciría la Dagor Nuin Gilead, batalla bajo las estrellas. Pero Morgoth, sabedor de la llegada de Fëanor, convocó en su fortaleza todo tipo de fuerzas oscuras, atacando el campamento de los Noldor por sorpresa. En esta batalla Fëanor se impuso inicialmente, pero arduo en deseos de vengarse y confiado por su victoria, avanzaría impulsivamente hasta Angband, muy por delante de su propio ejército, solo acompañado por una pequeña guardia. Y cuando los orcos vieron a Fëanor acompañado por tan baja escolta, le atacaron sin piedad. Pero el Noldor no se dejó intimidar
y a pesar de que quedó solo combatiendo a sus enemigos y recibió muchas heridas, largo tiempo pasó combatiendo hasta la llegada de los Balrogs, a los que se enfrentó con gran valor, pero Gothmog, señor supremo de los demonios de fuego, le hirió mortalmente. En ese momento llegaron sus hijos con una considerable fuerza para socorrerlo, y los Balrogs se vieron obligados a replegarse hasta Angband, y Fëanor fue sacado del campo de batalla, no sin antes maldecir 3 veces a Morgoth. Pero al ver la fortaleza del enemigo, comprendió por fin que las palabras de los Valar eran ciertas, que ninguna fuerza de los elfos por sí sola derribaría jamás al Señor Oscuro. Aunque le insistió a sus hijos de guardar su juramento y vengar a su padre, y al morir, el inmenso espíritu ardiente que Fëanor tenía abandonó su cuerpo y lo quemó en ceniza. Tras su muerte, su hijo Maedhros estaba llamado a ser el alto rey de los Noldor, pero más adelante se encontró con Fingolfin, medio hermano de Fëanor, que había sido abandonado por él anteriormente en las costas de Valinor, y Maedhros entonces sabiamente le entregó la corona a su tío por respeto y deseo de mantener a su pueblo unido, ya que Fingolfin era el hijo mayor superviviente de Finwë, y por tanto el reinado debía pasarle por derecho de nacimiento, y los descendientes de Fingolfin reinaron sobre los elfos Noldor hasta la muerte de Gil-galad muchos siglos más tarde. Tristemente, los hijos de Fëanor, actuando bajo las órdenes de su padre, protagonizaron 2 masacres más entre elfos, pero trabajaron con los otros pueblos libres para derrotar a Morgoth de muchas maneras importantes. Durante los próximos 50 años, los Noldor se afianzarían en la Tierra Media con diversos reinos, y aunque la estrategia de Morgoth en el pasado había sido separar a las fuerzas de estos elfos y fomentar sus disputas familiares, bajo el reinado indiscutido de Fingolfin, los Noldor volvieron a estar unidos, y Morgoth envió al ejército más grande hasta la fecha. Pero Fingolfin y Maedhros estaban esperando al enemigo, y atacaron de forma coordinada por los flancos izquierdo y derecho a los orcos, casi eliminándolos por completo, y Morgoth, en su desesperación, empezaría a concebir poco a poco criaturas con mayor poder que los orcos, lo que propiciaría más adelante la aparición de los grandes dragones. Los orcos supervivientes fueron perseguidos y abatidos en las mismísimas puertas de Angband, y durante 400 años los Noldor sitiaron la fortaleza e hicieron guardia en ella, habiendo paz y prosperidad en la Tierra Media. En estos tiempos de calma, los elfos Sindar se distanciaron de los Noldor tras descubrir las matanzas entre elfos y elfos, y Turgon, hijo de Fingolfin, fundaría la poderosa ciudad de Gondolin gracias a la ayuda del Vala Ulmo, y Finrod, hijo de Finarfin, el otro medio hermano de Fëanor, fundaría a su vez la ciudad secreta de Nargothrond, importantes enclaves en el futuro. En esta época también llegarían a Beleriand los primeros hombres, conocidos como los Edain, y Finrod trabaría una gran amistad con la casa de Beor, los primeros en llegar, cuyos descendientes serían grandes héroes de la historia de la Tierra Media como fueron Barahir, Tuor, Beren y Arendil. El siguiente relato del Legendarium se trata de los hijos de Húrin, que también se desarrolló durante la Primera Edad, siendo este uno de los más oscuros y tristes. Su historia trata de Húrin de la casa de Ador, raza de los hombres, o Edain, y la maldición que Morgoth le echó a él y a sus descendientes. Comenzando en el año 458 de la Primera Edad, Húrin y su hermano Humor huirían de unas tropas de los orcos y serían llevados por 2 águilas al reino élfico de Gondolin. Bajo esta premisa, Turgon acogería de buena gana a estos viajeros y llegó a sentir un gran afecto por ellos. Pero un año después los hermanos deseaban regresar a su casa y el rey se los permitió a pesar de que la ley de la ciudad impedía abandonar a todos los que hubieran pisado o visto la ciudad. Por lo que finalmente los hermanos se fueron y algunos años más tarde Húrin participó en la batalla de las lágrimas innumerables, que acabó con la victoria aplastante de Morgoth, siendo Húrin capturado, pero
Como no quiso revelarle la ubicación de la ciudad secreta de Gondolin, Morgoth le maldijo junto a toda su descendencia. Esta batalla se desarrollaría tras la hazaña de Beren y Lúthien, en la que Maedhros, el hijo mayor de Fëanor y heredero de los Silmarils, comprendió que Morgoth no era invencible, pero era necesario constituir un frente común contra tal enemigo. Maedhros posiblemente era el elfo Noldor más experimentado en combate que jamás haya existido, al sobrevivir a una serie de batallas importantes anteriormente, por lo que reunió a sus hermanos y organizaría una gran alianza de elfos, hombres y enanos, y en poco tiempo recuperaron los territorios perdidos. Pero el ataque fue precipitado y puso sobre aviso a Morgoth, quien consiguió infiltrar espías y convertir a su causa a parte de los hombres de la Unión, produciéndose la batalla definitiva en la que pelearon elfos, hombres y enanos contra orcos, balrogs, el dragón Glaurung y otras criaturas del ejército de Morgoth, terminando con la victoria casi total del Señor Oscuro. Los dragones, también conocidos como Uroloki, serpientes de fuego en Quenya, fueron una de las más poderosas criaturas al servicio de Morgoth, el enemigo oscuro durante la primera edad del mundo, siendo corrompidos por Melkor con artes malignas, similares a reptiles, pero con un cuerpo y escamas duras, salvo en el abdomen, que era su punto más vulnerable. Eran capaces de exhalar llamas con su aliento, y tan poderoso era el fuego que vomitaban que 4 de los anillos de poder de los enanos lograron ser destruidos, según se nos cuenta en la Comunidad del Anillo, aunque su poder no era suficiente para fundir el anillo único, quizás porque contenía un poder superior a ello, como era la energía de Sauron el Maya. Sin embargo, en los textos de Tolkien se hace mención a que no todos eran de fuego, ya que al parecer habían dragones de frío que exhalaban un vapor gélido, mientras que otros carecían de alas y se arrastraban por el suelo. Una característica de ellos era la habilidad de socavar las mentes de los seres menores en poder mediante su mirada, llegando a controlar sus mentes, con un embrujo que se hacía más penetrante si el dragón conocía el nombre de su víctima. Los dragones además tenían una pasión desmedida por los tesoros y el oro, y existe una conexión entre esa obsesión y la llamada enfermedad del dragón, un efecto que volvía demente a aquellos que entraban en contacto con ellos y les hacía codiciar los tesoros, torciendo sus mentes, algo que vemos en el Hobbit, con la visión que tiene Thorin, escudo de roble, en Erebor tras la derrota de Smaug. Los primeros dragones fueron más primitivos y se desplazaban sobre 4 patas, y no es hasta la guerra de la cólera cuando Morgoth logra mejorar sus habilidades y surgen los dragones alados, mientras que en la serie de Anillos de Poder vemos como también existían dragones marinos, algo que originalmente no escribió Tolkien, pero que no es del todo descartable, pudiendo ser otra criatura deformada por Morgoth para combatir a las flotas de sus enemigos. Los dragones eran criaturas de carácter malvado, dotados de gran fuerza física e inmensa inteligencia, y eran astutos, y su crecimiento y desarrollo era lento, y contaban con una larga longevidad, y eran capaces de criarse a sí mismos. Y tras la caída de su señor oscuro, habitaron la región de Bresal Seco, al norte de las montañas grises, no muy lejos de la montaña solitaria. Morgoth probablemente corrompió a algún tipo de lagarto o gran murciélago creado por Ilúvatar y lo deformó, dando origen a estas terribles criaturas que le sirvieron para reforzar sus ejércitos y como un arma secreta contra los elfos Noldor y los clanes Edain de los hombres, utilizándolos como grandes máquinas de guerra a su servicio, dándole victorias clave como en la caída de Gondolin. Los dragones exhibieron todo su esplendor durante la Guerra de la Cólera. De entre todos ellos existieron 4 dragones principales que sembraron el terror durante los días antiguos de la Tierra Media, siendo el primero Glaurung, que alrededor del año 260 de la Primera Edad irrumpió ferozmente en la Dagor Haglarin, la tercera de las 5 batallas de las guerras de Beleriand. Si bien Glaurung no había desarrollado completamente su cuerpo, por lo que los enanos le hicieron retroceder hasta Angband, y durante mucho tiempo esperó su momento, y casi 200 años después reaparecería en la Dagor Bragolach.
en la que este dragón comandaría uno de los 3 frentes principales del ejército de Morgoth, ganando una fama inigualable, participando de forma destacada en el saqueo de Nargothrond, una impresionante fortaleza élfica de los Noldor que albergaba a 25.000 elfos. Glaurung también tuvo una aparición en la quinta y más decisiva de las batallas de la guerra, la Mirnaed Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, en la que Morgoth obtuvo una victoria casi definitiva sobre los pueblos libres y fue uno de los responsables de la maldición que persiguió a los hijos de Húrin, otra novela de Tolkien que os recomiendo leer. El caso es que el dragón Glaurung sería vengado por uno de los hijos de Húrin, un legendario guerrero llamado Turin Turambar, que contaba con la espada Gurthang, llamada Hierro de la Muerte, que, en tiempos, había sido empuñada por Eol, un elfo oscuro, y se decía que estaba hecha a partir del hierro de un meteorito. La historia de Turin y su tragedia la podéis encontrar resumida en los cuentos inconclusos de la Tierra Media, y es extendida por el Silmarillion, y pronto le haré un vídeo contando su gran leyenda, ya que consiguió asesinar al padre de dragones Glaurung, aunque con fatales consecuencias para él y su familia. Además de este dragón, Morgoth crearía dragones menores en poder que lo acompañaron, con lo cual imaginaros semejante bestia liderando a una hueste de dragones. El Señor Oscuro a finales de la Primera Edad daría a conocer a su mayor criatura, y en plena Guerra de la Cólera, la definitiva de las guerras de Beleriand, despertaría a Ancalagon, el Negro, el más grande y majestuoso de todos los de su raza, que había sido criado en secreto en los fosos de Angband, y se diría que era tan inmenso que su cuerpo podía ocultar por completo la luz del sol. Pero este dragón también tendría su final, ya que sería derrotado por el legendario Earendil el Marino, padre de Elrond, que era un medio elfo nacido de la unión entre Tuor, un hombre de las casas reales de Beor y Ador, y primo del antes mencionado Turin Turambar, e hijo de la princesa Idril de Gondolin, que era del linaje de los Noldor, por lo que Earendil tenía la sangre de las 2 líneas reales de los elfos y los hombres. Earendil fue un personaje importante no solo por darle muerte a Ancalagon, sino también porque gracias a su mediación los Valar acudieron en ayuda de los pueblos libres y se implicaron nuevamente en su lucha contra Morgoth, y llegaron a la Tierra Media con un gran ejército desde el otro lado del mar, arrasando con las fuerzas del Señor Oscuro y produciéndose su derrota y captura definitiva. Y se dice que Earendil llegó a esta gran batalla volando en su barco Vingilot, comandando a su vez a las grandes águilas de Manwë, que veríamos tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Con esta derrota Morgoth sería despojado de su poder y se le arrebataron los Silmarils, y sería arrojado al vacío, y desde ese momento Earendil patrulla el cielo montando guardia para evitar el regreso de Morgoth. Con el continente de Beleriand destruido por la violencia de la guerra, estas tierras se hundirían en el mar y quedaría la Tierra Media tal y como la conocemos en la Tercera Edad, agrandando todavía más la distancia de esta con Valinor. El tercero de los dragones más famosos de Tolkien fue Skaza, el gusano que tenía su guarida en las montañas grises al noreste del Bosque Negro, no muy lejos de Erebor. Durante generaciones, esta serpiente había atacado a los enanos y robado sus tesoros, pero llegó el día en el que Fram, ancestro de Eorl el joven, le daría muerte y recobraría todos los tesoros robados, un héroe legendario antepasado de los hombres de Rohan, que antes de fundar su reino vivían en los lejanos valles de Anduin. Smaug, el Dorado, fue el último de los grandes dragones de la Tierra Media, con una inteligencia superior a la mayoría de su raza. Se dice que fue el dragón más poderoso de la historia, después de Ancalagon el Negro. Smaug llegaría desde las lejanas tierras del norte atraído por los rumores de un gran tesoro que habían acumulado los enanos de la montaña solitaria, y arrasó Esgaroth para luego invadir Erebor, expulsando a los enanos, y durante siglos dormiría sobre su inmenso tesoro y viviría protegido casi por completo por una capa de piedras preciosas que se incrustaron en su piel, lo que le hacía casi invencible. Bardo sería quien le daría muerte tras recibir la ayuda de un ave zorzal llamada Roak, que le dijo a Bardo dónde estaba el punto débil del dragón.
Su muerte se propagó a gran velocidad, causando la batalla de los 5 ejércitos, ya que hombres, elfos y enanos reclamaron una parte del tesoro, pero pocos saben que la zona del lago donde cayó su cuerpo se convirtió en un área sombría y oscura, que los navegantes evitaban a toda costa, quedando todavía sus restos en el fondo del lago, las piedras preciosas incrustadas en sus escamas. Si bien no se ha vuelto a escucharse nada sobre la presencia de los dragones tras la muerte de Smaug en la Tercera Edad, no se consideran del todo extintos, ya que solo Tolkien conoció su verdadero destino. La caída de Gondolin es un relato de los días antiguos de la Tierra Media, un viaje al corazón de los tiempos más oscuros de la mitología creada por Tolkien, que, nada más regresar de los brutales campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, fue capaz de imaginar una asombrosa historia que se convertiría en los cimientos de la fundación del Señor de los Anillos. A través de la recopilación hecha por su hijo Christopher Tolkien, conocemos la historia y evolución de Gondolin, la más grande ciudad de los elfos y cuya gloria y esplendor eran famosas en la región de Beleriand, la antigua Tierra Media donde transcurren las historias del Silmarillion. Gondolin fue creada en secreto con la ayuda del Vala Ulmo, que la bendijo y le dio protección, mientras que el elfo Turgon se alzó como el señor de la ciudad y rey supremo de los Noldor de Beleriand. Para su construcción, Turgon se inspiró en Tirion, la fortaleza más bella de Valinor, y en Gondolin se crearon artefactos legendarios que llegarían hasta la época del Señor de los Anillos, como la espada Glamdring, martillo de enemigos, del rey Turgon, que llegaría a manos de Gandalf, y su hermana Orcrist, hendedora de trasgos, que portó en Gondolin Ecthelion, señor de las fuentes, y más tarde sería empuñada por Thorin, escudo de roble. Ambas espadas aparecen en El Hobbit, y otras armas conocidas fueron Dardo, la espada de Bilbo Bolsón, y también la Elessar, la piedra de elfo que llevaría Aragorn durante la Guerra del Anillo. Gondolin se levantó con piedra blanca y permaneció oculta durante siglos, prosperando totalmente ajena a las guerras de Morgoth, que era incapaz de encontrarla. Y Turgon, alertado por la amenaza del Señor Oscuro, partió con una hueste de 10.000 elfos guerreros a la llamada Nirnaeth Arnoediad, conocida como la Batalla de las Lágrimas Innumerables, de la que ya os he hablado en otros vídeos, y se dice que incluso las más insignificantes armas de un guerrero de Gondolin eran más valiosas y extraordinarias que cualquiera de las riquezas de los hombres. Pero las fuerzas de Morgoth eran muy superiores y prevaleció el Señor Oscuro, obteniendo el control de la Tierra Media. Pero hubieron algunos que resistieron a su control, ya que Turgon pudo retirarse del campo de batalla a tiempo y ocultarse en la ciudad con ayuda de Uor y Urin, mortales de la realeza de los hombres. Sin embargo, Gondolin fue asediada por una enorme horda de orcos, balrogs, lobos y dragones, ya que Maeglin, sobrino de Turgon, fue capturado por orcos y llevado a Angband, la fortaleza del Señor Oscuro. Y Morgoth le prometió que reinaría en Gondolin como su vasallo y le daría en matrimonio a su prima Idril si le revelaba la ubicación secreta de Gondolin y sus entradas. Entonces la ambición y el odio que Maeglin tenía hacia Tuor lo llevaron a aceptar esta propuesta, y Morgoth le devolvió entonces a Gondolin para que los ayudara desde dentro en la invasión. El ataque a Gondolin fue liderado por Gothmog, señor de los Balrogs, un Maiar corrompido en forma de demonio de fuego, cuya maldad y crueldad no tenía límite, y se dice que tenía la estatura de unos 6 metros. Gothmog era además un poderoso hechicero que tenía el poder de controlar y dirigir demonios menores a su voluntad, y tenía una fama temible como guerrero. En la Comunidad del Anillo, Aragorn le cuenta a Frodo sobre la historia de Beren, su antepasado, hijo de Barahir, quien desafió su destino al desposar a Lúthien, la elfa más hermosa, dando origen a la primera unión entre las dos razas, el único precedente de su propia historia de amor con Arwen. Este relato es la historia de amor más importante de Tolkien, que se menciona en el Silmarillion y que cuenta con su propio libro.
En él se relata que durante la primera edad del sol, Morgoth lanzaría un feroz ataque de fuego y llamas sobre los ejércitos que lo desafiaron, comenzando la Dagor Bragollach, también conocida como la Batalla de la Llama Súbita, cuarto enfrentamiento de la guerra contra el Señor Oscuro, en el que Morgoth rompió el sitio al que tenían sometido las fuerzas aliadas a su fortaleza de Angband, lanzando ríos de llamas que abrasaron a muchos elfos de los Noldor, y tras esto descendió un poderoso ejército de orcos y balrogs. Las bajas fueron numerosas y Finrod, rey de Nargothrond, el principal reino de los elfos, estuvo a punto de caer, pero sería salvado por un hombre llamado Barahir, y como agradecimiento el alto rey Finrod le regaló su anillo como símbolo de amistad, y le aseguró que a partir de entonces, si él o sus descendientes necesitaban auxilio, él los ayudaría. Más tarde, Barahir resistió los envites de las fuerzas del mal en su tierra natal, hasta que Morgoth se hartó de su resistencia y envió a Sauron, su lugarteniente, a acabar con él y sus aliados, emboscando a Barahir y acabando con él y los suyos, siendo el único superviviente del grupo su hijo Beren, que recuperó el anillo de su padre y durante 4 años vagó por las tierras de Dorthonion, haciendo amistad con numerosos animales y bestias, y se comprometió a no comer ni matar cualquier criatura que no fuera sierva de Morgoth. Poco a poco Beren demostró su valía, y tantas fueron sus hazañas que el Señor Oscuro puso un alto precio a su cabeza, y Morgoth ordenó a Sauron su captura, enviando numerosos licántropos en su busca. Beren viajó al sur huyendo de los lobos y se vio obligado a atravesar el horrible campo de Dungorceb, donde peleó con arañas gigantes, hasta que llegó a las fronteras del reino de Doriath, donde gobernaba Thingol, el rey de los elfos Teleri, esposo de Melian, la divinidad maya, que protegía Doriath con un poderoso encantamiento con el que confundía a todo el que entraba en el bosque, excepto a los que tenían el permiso del rey. Pero al entrar en este bosque, Beren vio por primera vez a Lúthien, hija de Thingol, y entonces su destino quedó sellado, pues al ver a la criatura más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar, Beren se enamoró perdidamente de ella, y el encantamiento le dejó sin voz. Y aunque ella desapareció de pronto, estuvo durante 1 año buscándola, y en ocasiones la veía a lo lejos, pero no la encontró hasta la siguiente primavera, y se dice que a su paso la dama élfica dejaba un rastro de flores y desaparecían las ataduras del invierno. Cuando el encantamiento terminó, Beren pudo llamarla, y ella se acercó con curiosidad y correspondió su amor, paseando juntos en secreto por los bosques. Ningún otro ser de la Tierra Media sintió tanta alegría como ellos. Pero se dice que Daeron, el bardo, que amaba también a Lúthien, los descubrió y le contó al padre de ella sus encuentros, y el rey Thingol se enfadó, alegando que su hija merecía un destino más alto, y si ningún príncipe élfico era suficiente para ella, mucho menos lo sería un simple mortal. Thingol le pidió a su hija llevar a Beren a su presencia, prometiéndole que no le haría ningún daño, y cuando se vieron, el rey le preguntó al hombre quién era el que llegaba a su reino como un ladrón, y aunque Beren se sintió apabullado por el esplendor y majestad del rey, se llenó de entereza y con gran aplomo mostró el anillo de su padre, que había sido regalado por Finrod, y se presentó como heredero de la casa más antigua de los hombres, y con honor presumió de muchas de sus hazañas, pues tales gestas no merecían ese desprecio, y con respeto pidió la mano de Lúthien en matrimonio. Thingol respondió que todas sus hazañas no bastaban para conseguir la mano de su hija, y pensando en una forma de enviarlo a una muerte segura, le exigió a cambio de la mano de Lúthien que le trajera un Silmaril, hermosas joyas creadas por Fëanor, el más hábil de los elfos, que habían sido creados a partir de la luz de los 2 árboles de Valinor, destruidos por Morgoth y por la araña Ungoliant, y que fueron las más bellas y valiosas gemas de la Tierra Media que fueron robadas por el Señor Oscuro y engarzadas en su corona. Beren, que todavía se mostraba orgulloso, se rió y dijo que a cambio de gemas y joyas
por tan bajo precio vendían los reyes elfos a sus hijas, y afirmó que traería el Silmaril de la propia corona de Morgoth. Comenzó entonces una legendaria búsqueda en la que Beren se adentró primero en Nargothrond, el más grandioso reino de los elfos, y buscó la ayuda de Finrod, a quien su padre había salvado, y nada más verlo, Finrod lo reconoció por sus rasgos y su parecido con Barahir. Finrod era el hermano de Galadriel, ambos eran hijos de Finarfin, medio hermano de Fëanor. La historia de Beren sería escuchada y Finrod se sintió triste al comprender que la maldición de los Silmarils pesaba ahora sobre su reino, puesto que Celegorn y Curufin, hijos de Fëanor, se encontraban allí y habían hecho un juramento que les ataba a perseguir al Señor Oscuro hasta el fin del mundo con tal de recuperar los Silmarils al precio que hiciera falta, incluso si tenían que ir en contra de otros elfos, humanos o seres divinos que gobernaban el mundo y que ya habían traicionado y asesinado por tal juramento. Y cuando Finrod habló a su pueblo, los hijos de Fëanor reivindicaron su derecho a los Silmarils, y tal fue el temor que infundieron entre los elfos de Nargothrond que nadie quiso unirse a su búsqueda, y en secreto Celegorn y Curufin querían provocar la muerte de Finrod y hacerse con el poder del reino. Pero Finrod, que estaba obligado por su propia promesa a prestar ayuda a Beren, reunió a un grupo de 10 fieles liderados por el capitán Edrahil, y juntos partieron al oeste hacia las tierras hostiles, y con la magia de Finrod, el grupo se disfrazó de orcos para pasar desapercibido, aunque no pudieron engañar a Sauron el Maya, que era muy astuto, y mandó capturarles y serían llevados ante él. Y entonces se produjo un combate singular entre Finrod y el propio Sauron, y aunque el rey elfo era poderoso y hábil, finalmente Sauron se impuso, y Beren y el resto de sus acompañantes fueron arrojados a un foso profundo en las mazmorras de la torre de Sauron. Mientras tanto en Doriath, Lúthien sintió que las tinieblas envolvían a Beren y decidió ayudarle, pero se lo confesó a Daeron, que la traicionó, y se lo contó a Thingol, que la encerró para que no auxiliara a Beren. Pero Lúthien, con un encantamiento, dejó crecer sus cabellos y se hizo con ellos un vestido oscuro que la cubría como una sombra, y estaba cargado con un hechizo de sueño con el que dormiría a los guardias, y le permitió huir durante la noche del reino de Doriath, hasta que sería encontrada por Huan, el gran sabueso, que venía del reino bendecido, donde era uno de los perros de los Valar. Este perro había seguido al segundo hijo de Fëanor hasta la Tierra Media y le era muy fiel, pero por ello también era presa de la maldición de los Noldor, y se decía que moriría, pero no sin antes encontrar al lobo más poderoso. También se decía que hablaría 3 veces antes de morir. Huan acompañaba a Celegorn y Curufin, que se encontraban de cacería, y llevó a Lúthien ante ellos. Y ella, al descubrir que eran príncipes de los Noldor, se alegró porque pensó que la ayudarían, y les contó quién era. Pero Celegorn se había enamorado de ella y no le contó nada de que había visto a Beren ni la misión que habían emprendido él y Finrod, y la convenció para volver a Nargothrond, y una vez allí la dejaron prisionera sin poder salir ni hablar con nadie más que con ellos. Y con esto los hijos de Fëanor pretendían hacerse con la ciudad, causando la muerte de Finrod y que Beren no recibiera ayuda, y querían convertirse en los reyes más poderosos de toda la Tierra Media, y querían obligar al rey Thingol a concederles la mano de su hija a cambio de su libertad, y unificando las fuerzas de los reinos élficos podrían entonces recuperar los Silmarils de Morgoth. Pero Huan estaba triste por el cautiverio de Lúthien y sentía que el mal se había apoderado de Nargothrond, y poco a poco Lúthien y él se hicieron amigos, y ella le contaba historias sobre las hazañas de Beren, señalándole que era amigo de todos los animales que no sirvieran a Morgoth. Y finalmente Huan habló por primera vez a Lúthien, explicándole un plan para escapar, y avanzaron deprisa hacia el norte. Beren y sus compañeros seguían cautivos, pero Sauron no sabía de quiénes se trataban, y uno a uno los fue torturando y matando a través de sus licántropos, pero ninguno habló por honor y por lealtad, hasta que solo quedaron el alto rey Finrod y Beren, que era el siguiente en ser interrogado.
Pero entonces Finrod usó su magia y se liberó de sus ataduras para luchar con manos desnudas contra el licántropo enviado por Sauron. Y aunque el elfo venció, quedó herido de muerte y perecería poco después. Y así murió el rey Finrod Felagund, el más hermoso y amado de la casa de Finwë, cumpliendo hasta el final su promesa, y los Valar le perdonarían y le darían descanso eterno en las tierras imperecederas. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo sobre uno de los personajes más importantes de la historia de la Tierra Media. Os hablaré sobre Galadriel, Dama de la Luz y portadora tanto de la luz de Eärendil como del anillo Nenya, uno de los grandes anillos de poder. Galadriel aparece en las novelas más importantes de la obra de Tolkien, como son El Silmarillion y El Señor de los Anillos, y se nos cuenta que es una poderosa hechicera elfa, hija de Finarfin y Eärwen, hermana de Finrod, Orodred, Angrod y Aegnor. Pero para la obra del Señor de los Anillos, su descendencia también es importante, dado que es la abuela de Arwen, por lo que el hijo del rey de Aragorn de Gondor, Eldarion, llevaría la sangre tanto de Elrond como de Galadriel. En los relatos de los días antiguos se nos dice que era una elfa de la realeza, descendiente de dos de los clanes de los Altos Elfos, llamados así porque fueron aquellos que vieron la luz de los dos árboles de Valinor, siendo heredera de los más poderosos clanes de los elfos, como son los Noldor y los Teleri. La primera mención dentro de la obra de Tolkien que encontramos sobre ella data del año 1968. Recogida posteriormente en el texto de los pueblos de la Tierra Media, narra cómo la luz de los dos árboles de Valinor quedaría reflejada en el pelo de Galadriel, y tal era su belleza y resplandor que el rey Fëanor, al contemplarla, se sentiría inspirado para crear los Silmarils y guardar dicha luz en aquellos objetos. Y vemos como en la adaptación cinematográfica de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson, la luz de estos árboles queda reflejada en los ojos de Galadriel. En este texto inicial en el que se la menciona, nos cuenta su infancia, ya que desde temprana edad tenía la sorprendente habilidad de penetrar en la mente de otros, y se la describe como una de las elfas más altas de entre los Noldor, con un cuerpo y una voluntad fuertes, equiparándose a las mejores atletas, siendo la más grande de todos los Noldor en sabiduría y grandeza. En la novela del Señor de los Anillos, Tolkien nos ofrece otra descripción de Galadriel, en la que aporta más datos sobre su apariencia física. Muy altos eran, y la dama no menos alta que el señor, vestidos de blanco. Los cabellos de la dama eran dorados, pero no había rastro de vejez en ellos, excepto quizás en lo más profundo de sus ojos, pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas, y sin embargo profundos como pozos de recuerdo. Galadriel pasaría gran parte de su vida en Valinor, y el relato más antiguo de ella cuenta que era la líder de la rebelión de los elfos Noldor, y que su huida de Valinor se debió a su deseo de gobernar algún día un reino propio en la Tierra Media. Tras esta huida, Galadriel tendría su residencia en Doriath, el principal reino de los elfos Sindar de Beleriand durante la Primera Edad. Aquí conocería a Celeborn, con el que contraería matrimonio. Antes del hundimiento de Beleriand, Galadriel se trasladó a Eriador junto a su marido y habitaron en el bosque de Lothlórien hasta el fin de la Tercera Edad del Sol. Tolkien crearía a Galadriel mientras escribiría El Señor de los Anillos, como muchos otros personajes, y sería posteriormente añadido en los textos de El Silmarillion, y la evolución de su historia se recoge en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, como la más difícil debido a muchas incoherencias entre sus diferentes versiones a lo largo de los años. Galadriel ha aparecido en numerosas adaptaciones de El Señor de los Anillos, entre las que se incluyen varios juegos, la película de dibujos animados del director Ralph Bakshi y las versiones radiofónicas de la BBC de los años 80 y la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. También la vemos en El Hobbit, siendo uno de los 3 personajes que aparecen en las 6 películas de Peter Jackson junto con Gandalf y Sauron. Galadriel tendría un papel poco importante durante las guerras de la Primera Edad, pues, al contrario de otros, era consciente de que la derrota de Morgoth estaba más allá del poder de los elfos, siendo vencido solo cuando los Valar acudieron a la batalla, y, una vez proclamada la paz, se le ofreció regresar a Valinor, ya que ella no había participado en ninguna matanza entre elfos, pero
ella por orgullo eligió permanecer en la Tierra Media. Para los tiempos de la Segunda Edad viajó junto con Celeborn a Lindon, en los Puertos Grises, donde gobernaron su feudo y estuvieron bajo el vasallaje del rey supremo Gil-galad. Se sabe que poco tiempo después tuvieron una hija llamada Celebrian y siglos después se establecieron en el reino de Eregion. Durante esta etapa, Eregion y Moria establecieron un comercio beneficioso para ambos reinos y descubrieron un asentamiento en el valle de Anduin, que más adelante sería conocido como Lothlórien, en el que estuvieron un tiempo y, en su ausencia, Celebrimbor tomó el gobierno de Eregion, por lo que la dama y el señor se convirtieron a partir de entonces en los gobernantes de Lothlórien. Todo era paz y prosperidad en la Tierra Media, pero pronto se vio enturbiada por la aparición de un supuesto Maiar llamado Anatar, el Señor de los Dones, que no era otro que Sauron disfrazado, guiando a Celebrimbor y a los Noldor de Eregion para crear los Anillos de Poder. Por su parte, Galadriel desconfió desde el primer momento en Anatar y más tarde se descubrió que sus sospechas eran ciertas, pero aconsejó a Celebrimbor a esconder los anillos y más adelante Sauron se rebelaría abiertamente, dirigiendo toda su furia y tropas hacia Eregion, que fue arrasada hasta los cimientos, aunque Celebrimbor logró enviar los 3 anillos de los elfos lejos de las manos de Sauron, otorgándole uno a Galadriel, que se convirtió en la portadora de Nenya, el anillo de agua. Siendo consciente del poder de Sauron y deseando frustrar sus planes, ella no usó abiertamente los poderes de su anillo, mientras el anillo único estuvo en las manos del Señor Oscuro. Sin embargo, durante la Tercera Edad y con la aparente desaparición del anillo único, estando Sauron derrotado, se atrevería finalmente a utilizar el poder de Nenya, salvaguardando las fronteras de su reino con todo tipo de poderes mágicos, de protección, preservación y ocultando Lothlórien de las fuerzas del mal. No se sabe mucho más de ella durante la Tercera Edad, pero es después de la formación del Concilio Blanco en el 2463 de la Tercera Edad cuando su figura cobraría importancia, ya que por primera vez da un paso adelante y se pone al frente de la lucha contra Sauron, siendo uno de los peores enemigos del Señor Oscuro a partir de ese momento y desempeñando un papel fundamental conspirando contra el Señor de Mordor, que tras ser expulsado de Dol Guldur, Galadriel desde Lórien mantendría una vigilancia constante sobre las regiones cercanas hasta comenzar la Guerra del Anillo, momento en el que recibiría la compañía del Anillo tras el escape de Moria. Cuando Frodo y sus compañeros llegan a Caras Galadon, la capital del reino, Galadriel permitiría a los hobbits, Frodo y Sam, mirar a través de su espejo, permitiéndoles ver posibles acontecimientos del futuro, a la vez que Frodo la tentaría con darle el anillo único, y ella, por un momento envuelta por la codicia del anillo, llegando a presentar una imagen de sí misma, siendo corrompida por el anillo único, declararía las siguientes palabras: en el sitio del Señor Oscuro instalarás una reina, no oscura, sino hermosa, y traicionera como el mar, más fuerte que los cimientos de la tierra, y todos la amarían y desesperarían. Pero finalmente volvería a su forma original declarando que había pasado la prueba al no aceptar el anillo, y que aceptaría su destino y volvería a Valinor, ya que el futuro de la Cuarta Edad de la Tierra Media sería del dominio de los hombres y el menguar de los elfos. Antes de que la Comunidad del Anillo partiera hacia Mordor, ella le entregó a cada miembro un regalo y una capa con un broche élfico de Lórien, además de botes y suministros. Se da la peculiaridad que Gimli, que había quedado prendado de su belleza, le pidió un mechón de su cabello dorado, como herencia de su casa, y ante sorpresa de todos, ella le regalaría generosamente no 1, sino 3, que tras la aventura del anillo, Gimli los guardaría en una urna de cristal para protegerlos. A Sam le dio una caja que contenía una semilla de Malorn y una caja de tierra para su jardín. A Aragorn le dio una piedra verde de plata y una vaina para su espada Andúril. A Boromir le entregó un cinturón de oro y pequeños cinturones para Merry y Pippin. Legolas sería obsequiado con un largo arco de los Galadrim, mientras que Frodo recibiría un frasco mágico con la luz capturada de la estrella de Earendil, sin la que los hobbits no hubieran podido atravesar la cueva de Eyal Araña en el paso de Cirith Ungol.
Sin embargo, Galadriel dudó sobre la supuesta muerte de Gandalf, así que convocó a Gwaihir, señor de las águilas, para que acudiera a buscar al mago, encontrándole en el pico Celebdil, y ella le devolvería la salud y le vestiría de blanco, y le nombraría el nuevo líder del concilio y de la Orden de los Istari, en sustitución de Saruman. Durante los sucesos del retorno del rey, Galadriel enviaría un mensaje a Aragorn en el que le aconsejaría adentrarse en el Sendero de los Muertos, convocando a los Montaraces del Norte y a las tropas de Aragorn, haciendo que descendieran hasta Rohan para apoyarle. Además, para que Sauron no descargara toda su furia sobre Gondor, convocaría a sus propios ejércitos de Lórien para asediar los asentamientos de Sauron en el norte. Aunque, a pesar de esto, Sauron sí lograría atacar las ciudades del lago y la montaña solitaria, e incluso Lórien sería asediada 3 veces. Pero los ejércitos de Dol Guldur fueron rechazados y derrotados, debido al valor de los elfos y al anillo de poder de Galadriel, que se dice que tan solo Sauron en persona, con el poder del anillo único, sería capaz de penetrar en su reino. Tras la caída del Señor Oscuro, Galadriel se reuniría con Thranduil del Bosque Negro y cruzarían el río Anduin y se dirigieron a Dol Guldur, donde se cuenta que Galadriel derribaría las puertas y destruiría la fortaleza. Luego de que Aragorn sería restituido como rey de Gondor y Arnor, viajaría a Minas Tirith para la boda del rey con su nieta Arwen. Finalmente, Galadriel tendría un último viaje hasta los Puertos Grises junto con los restantes portadores de los anillos, tomando un barco y regresando a las tierras imperecederas para no regresar jamás a la Tierra Media. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este vídeo de Galadriel, uno de los personajes más importantes de la historia de la Tierra Media y presente en muchos de los textos de Tolkien. Os voy a recomendar una lectura de los cuentos inconclusos de la Tierra Media, en las que nos habla tanto de Galadriel como Celeborn y su historia, que ha sido una de las fuentes en las que me he basado para haceros este vídeo. Gracias por verme, suscribiros si no lo habéis hecho ya, y si os gusta este contenido del Señor de los Anillos, os pido que en la caja de comentarios me dejéis vuestras opiniones y sugerencias. Un saludo a todos y todas.